Buenas a todos y a todas. Aquí estamos preparando otra de las maravillosas recetas de la Monsieur Cuisine. Pero esta vez no me voy a basar en lo que dice la máquina. Esta vez vamos a hacer un salmorejo como lo hacía mi abuela. Como os dije, que yo quería poner las recetas de mi abuela. Entonces, os paso para empezar los ingredientes que vamos a utilizar. Es súper fácil hacer. Quien no tenga la Monsieur Cuisine lo puede hacer igualmente con la batidora. Lo único que lo tendrá que pasar por el chino para que quede más fino, ¿no? Todo. Pero se puede hacer igual aunque no tengas la máquina. Aquí vamos, mira, los ingredientes. 1 kilo de tomates pera. Hay quien dice que no hace falta pelarlos. Yo los pelo, porque como las recetas de mi abuela lo hago como lo hace mi abuela, lo hacía mi abuela. Entonces hay que pelar los tomates. 2 dientes de ajo. Los dientes de ajo, como veis, siempre hay que abrirlos por la mitad para quitarle lo que hay aquí en medio, que en estos no viene, pero por si acaso siempre hay que mirarlo, porque eso es lo que hace que se repita. Tenemos 90 gramos de pan del día anterior, si es posible mucho mejor, aunque si no es posible te va a salir igual de rico, pero siempre es preferible que sea del día anterior. Tenemos 180 gramos que viene en el paquetito de jamón salado, la sal que tenemos, el azúcar, vinagre y el aceite y 3 huevos duros. Cuando hirváis el huevo, ponerle sal al agua y un chorrito de vinagre, y así no costará absolutamente nada pelarlos. Si los veis, mis huevos están que no tienen ninguna marca, ni muchas veces si no les pones eso pues salen mal los huevos. Así, de esta manera sale perfecto. Así que, como ya hemos dicho todo, igualmente os dejo la lista de los ingredientes con los pesos y todo, y ¡comenzamos! Empezamos poniendo la máquina en marcha, por supuesto, y dándole a pesado. Entonces vamos añadiendo los tomates, 1 kilo. Kilo de tomates. No ha llegado del todo, pero bueno, ya está bien. Y ponemos los 2 dientes de ajo dentro. Le ponemos la sal. Mirad, hay que poner que salga así bastante de sal, 2 puñaditos buenos de sal, así. Y para la acidez del tomate, mi abuela siempre le ponía una cucharadita de azúcar para quitarle la acidez del tomate. Tapamos. ¿Veis el sonido que hace? Esto es porque está bien. Y programamos 30 segundos a velocidad 5 sin temperatura. Y despegamos. Listo. Vamos a ver. Muy bien. Quedado perfecto. Acabado.
Abrimos y vemos que se ha triturado muy bien. ¿Veis? Está muy bien triturado. Muy bien. Perfecto. Bueno, pasamos a poner los 125 gramos de pan y ponemos 10 gramos de vinagre. A quien le guste más el vinagre, pues que le ponga un poco más, pero yo le pongo 10 gramos de vinagre. Bueno, le he puesto más, le he puesto 25 gramos. La verdad es que a nosotros nos gusta así fuertecito. Ponemos la tapa y esta vez lo ponemos con el cubilete para que no salpique y lo programamos a 45 segundos. Velocidad 5 sin temperatura y despegamos. Terminado el tiempo, abrimos. Ya veis hoy que no me estoy peleando tanto con la tapa como en el primer vídeo, ¿eh? Y esto empieza a coger un poco de color, pero todavía no tiene nada que ver con el salmorejo, ¿eh? Bajamos todo. Bien. Y pesamos el aceite. ¿Cómo pesamos el aceite? Ponemos la tapa, ponemos pesado, ponemos un vaso y le volvemos a dar a tara. Y ponemos 50 gramos de aceite de oliva, siempre, ¿eh? Oliva virgen extra. Y luego lo reservamos, porque el aceite hay que ponerlo cuando le quede 30 segundos para acabar. Ahora os lo voy diciendo, porque si no el aceite se haría. ...50 gramos. Aquí sí que he sido justa, ¿eh? Reservamos, que ahora no lo vamos a usar. Como ya lo tenemos todo dentro, llegamos a la recta final ya. Casi. Entonces programamos 5 minutos. A velocidad 9 sin temperatura. Cuando quede 30 segundos será cuando quite el cubilete y iré poniendo el aceite para que el aceite no pierda sus propiedades y aparte no tenga el mismo sabor, el sabor de mi abuela. Hay que hacerlo así. Comenzamos, le damos caña. Como veis, he parado yo la máquina porque si no, no me escuchabais, pero vosotros no lo hagáis. Es el momento de quitar el cubilete e ir echando el azúcar, ahí el aceite, a medida de que se va batiendo. Pero claro, para que me escuchéis vosotros, lo pongo ahora, yo, pero vosotros hacerlo sin parar la máquina, que os quedará mucho mejor. Ponemos el cubilete de nuevo y le damos al play.
mientras se hacía lo de los 5 minutos, que es lo que tardaba más, yo he aprovechado, como veis, para picar igual que el jamón, que ya venía picado, pero muy pequeñito el huevo duro. ¿Vale? Ya lo tengo listo. Hay que aprovechar los ratitos. Y abrimos. Y voilà. Aquí tenemos un salmorejo de mi abuela. Perfecto. Mirad cómo ha cambiado el color, ¿eh? Se ve mucho más anaranjado. Y ahora solo queda emplatar y os lo enseño cómo lo vamos a servir. Vamos a ello. Y aquí tenemos el salmorejo de mi abuela dedicado a ella, que ha quedado con una pinta que vosotros mismos ya lo estáis viendo. Muy bien. Cada uno que le ponga a su gusto, menos huevo, menos jamón, más jamón. Pero a mí me encanta así que así lo hemos hecho. Espero que os guste, espero que lo probéis y deseo que por favor, ayudita, suscríbete, dale dedito arriba, que no cuesta nada y nos vemos en nada. Muchísimas gracias a todos. Gracias.